primera pregunta es, para ti, ¿qué significa la palabra piloto en un contexto informal, como si estuvieras hablando con tus amigos? Piloto. Pues tal vez como una persona que sepa manejar ciertas situaciones, ya sea como, no solo estar borracho, sino también como manejar las materias o situaciones con mucho estrés. ¿Podrías usarlo en un ejemplo? Piloto. ¿Y el verbo no lo puedo usar? También. No, pues es que la clase pasada está muy difícil, pero la supe pilotear. La supe pilotear. Ok. ¿Y para ti qué significa la palabra áspero en un contexto informal también? Áspero también algo muy difícil. ¿Podrías usarlo en un ejemplo? Uy, no sé, parcial estuvo muy áspero, marica. No. Demasiado. ¿Y la palabra severo qué significa para ti? Yo lo uso siempre, igual muy... Puede tener connotación tanto positiva como negativa. Ok. Es como severa película, me vi hace una semana, muy buena. Ok, listo. Bueno, entonces, para ti, ¿qué significa severo? La palabra severo usada en un contexto informal. Severo significa algo que está muy bien, muy chévere. Ok, ¿podrías usarlo en un ejemplo? Em, por ejemplo, esa fiesta estuvo severa, fue una muy buena fiesta. ¿Y para ti qué significa la palabra piloto? Piloto significa dos cosas, piloto de un avión o una persona pilota es una persona que tiene dominio sobre alguna situación. Ok, ¿podrías usarlo en un ejemplo? Estaba muy pilota mientras estaba borracha y hablé con mi pareja. Ok, y para ti en un contexto informal, ¿qué significa la palabra áspero? Áspero es algo que podría ser bueno o podría ser una situación complicada. Ok, ¿podrías usarlo en un ejemplo? Por ejemplo, cuando alguien me cuenta una situación en alguna fiesta que no tuvo un muy buen fin, yo respondería que áspero. Bueno, la primera pregunta es, en un contexto informal, si estás hablando con tus amigos, ¿cómo utilizarías la palabra áspero? Áspero, como si estoy hablando con mis amigos, como refiriéndome a algo muy bueno, como muy cool, como algo muy chévere. Ok. ¿Podrías usar la palabra áspero en un ejemplo? Esa película estaba muy áspera. Ok. ¿Y cómo utilizarías la palabra, o qué significa para ti la palabra piloto en un contexto informal? Piloto, informal, como alguien que es muy abeja. Ok. ¿Podrías usarlo en un ejemplo? Como ese man es muy piloto. La pilotea bien, como que aguanta, como puede, es que no sé cómo decirlo, como formal, como que puede, se me olvidó la palabra, como, ay, no sé cómo decirlo en español. Sí, está bien. ¿Y qué significa para ti la palabra severo en un contexto informal? Severo, como que es algo chévere. ¿Podrías usarlo en un ejemplo? No sé, ese libro, no sé cómo se usa severo. Severo man, no sé. Bueno, la primera pregunta es, para ti, ¿qué significa piloto en un contexto informal? Como si hablas con tus amigos. Piloto, como alguien que maneja algo, un medio de transporte o alguien que domina alguna cosa. Ok, ¿podrías usarlo en un ejemplo? Sí, o sea, como que si alguien está borracho, tiene que actuar como si no le estuviera con sus papás, está piloto. Ok,
¿Y para ti qué significa la palabra áspero? También en un contexto informal. Que algo está muy bueno. ¿Podrías usarle en un ejemplo? Como, uy, esos zapatos están muy ásperos. Ok. ¿Y cómo usarías la palabra severo? También en un contexto informal. De la misma forma que áspero, como, uy, están severos esos zapatos. Ok. Bueno, entonces, en un contexto de amigos, un contexto informal, ¿cómo usarías la palabra áspero? ¿Cómo la usaría? ¿O qué significa para ti? Como algo muy cool, chévere, interesante. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Daniela es muy áspera. Y en el mismo contexto, ¿qué significa para ti la palabra severo? Como algo que tiene mucho potencial o que salió muy bien. ¿Puedes usarla en una frase? La fiesta estuvo severa. Y la última palabra, teniendo en cuenta el mismo contexto, es piloto. ¿Qué significa para ti? Como algo, cuando algo está calmado o tranquilo. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Estamos pilotos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta un contexto informal, como en el que hablas con tus amigos, ¿para ti qué significa áspero? Como chévere. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Qué áspero. Como, uy, qué sabor tan áspero. Ok. Teniendo en cuenta el mismo contexto, ¿para ti qué significa la palabra piloto? Como que alguien lo controló. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Como estaba borracho y estaba piloto. Ok. Y la última palabra, teniendo el mismo contexto, es severo. ¿Para ti qué significa? Chévere. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Sí, como, uy, severa pizza. Ok. La primera pregunta es, para ti, si estuvieras hablando en un contexto informal con tus amigos o con personas de confianza, ¿qué significa la palabra áspero? Rugoso. ¿Y podrías usarla en una oración? El piso es áspero. Ok. Y en el mismo contexto, ¿para ti qué significa la palabra severo? Severo. Que tiene riguroso. ¿Y podrías usarla en un ejemplo? La evaluación que se hace es muy severa. Ok. Y la última palabra, teniendo en cuenta el mismo contexto, es piloto. ¿Qué significa para ti piloto? Conductor. ¿Podrías usarla en un ejemplo? El vecino es piloto de una aerolínea comercial. Listo. Teniendo en cuenta un contexto informal en el que estés hablando con amigos tuyos o personas de confianza, ¿para ti qué significa la palabra áspero? Una persona brusca, ordinaria, ¿Puedes usarla en una frase? que esa persona contestó ásperamente. Ok. Teniendo en cuenta el mismo contexto, ¿para ti qué significa severo? Fuerte. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Severo. Fue severo el comentario que hizo esta persona. Ok. Y lo mismo en el mismo contexto informal, hablando con amigos, ¿para ti qué significa la palabra piloto? Piloto. Un conductor de un medio de transporte. ¿Podrías usarla en una oración? El piloto del avión de Avianca tiene familia. Ok. Entonces, la primera palabra, o más bien como teniendo en cuenta un contexto informal, como si estuvieras hablando con amigos o personas de confianza, ¿qué significa para ti la palabra áspero? Rugoso. ¿Puedes usarla en un ejemplo? Algo que es muy suave al tacto. Ok. Y teniendo en cuenta el mismo contexto, ¿para ti qué significa la palabra severo?
que hace énfasis en algo muy fuerte. ¿Podrías usar en un ejemplo? Un regaño muy severo. Ok. Y la última palabra con el mismo contexto es piloto. ¿Qué significa para ti esa palabra? Algo que guía. ¿Podrías usarla en una frase? El piloto conduce una Fórmula 1. Ok. Bueno, entonces la primera pregunta es, teniendo en cuenta un contexto informal en el que hables con amigos o con personas de confianza, para ti, ¿qué significa la palabra áspero? Áspero es como persona mal geniada, brava, como déspota, no sé. Ok, ¿podrías usarlo en una frase? De pronto yo lo he usado así, uy, ese tipo qué tipo tan áspero. Ok. Teniendo en cuenta el mismo contexto informal de amigos, para ti, ¿qué significa la palabra severo? Severo es como muy completo, que está full de cosas, que está como al tope. Por Ok, ejemplo, yo diría, uy, severo carro, ya, como tronco de carro, un carro full con todos los juguetes. ok. Y la última palabra es, teniendo en cuenta el mismo contexto, para ti, ¿qué significa piloto? La palabra piloto en ese contexto es como quisiera querer hacer la prueba de algo. Por ejemplo, tengo un proyecto en mente y quiero probar si de pronto puede funcionar o no. Entonces yo diría, vamos a hacer primero un piloto. Teniendo en cuenta un contexto informal, o sea, un contexto en el que hables con amigos o personas de confianza, ¿qué significa para ti la palabra áspero? Áspero, como fuerte, como asqueroso, como que, Ok. ay, no, esto es áspero, entonces es como que no gusta mucho. ¿Podrías usarla en una frase? Sí, entonces, por ejemplo, dice, uy, no. Por ejemplo, hablando del concierto, uy, no, eso fue áspero. Entonces uno ve que esa palabra es de ustedes, digamos, del contexto de ustedes, los jóvenes, pero en las veces que la he escuchado es como áspero, o sea, como que fue maluco, como que no fue bien. Ok, ¿y tú cómo la usarías? ¿Igual? Áspero, Ujú. no. No, para describir algo no lo usaría. Pues si voy a hablar de textura, sí diría, este mueble es áspero, la tela es áspera, pero en contexto de lo que significa áspero de textura, ¿sí? Ok, Pero no para definir cosas, mm, ¿sí me entiendes? ok. Y, o sea, en un contexto, digamos, ¿cómo usarías tú la palabra, o para ti, qué significa la palabra severo? Ah, bueno, o sea, esa es una palabra que, digamos, yo pues que trabajo eh, en auditorías o en temas de seguridad y salud en el trabajo, califica los riesgos, ¿sí me entiendes? Ok, Pero vuelvo y digo, el severo, que además es que en mi contexto es como áspero también, es como un sinónimo, ¿sí? ok, Cuando uno dice, uy, no. Entonces, significa lo que tiene que ver como con el riesgo, ¿sí me entiendes? ok. ¿Podrías Entonces, usarla este es sí, por ejemplo, o sea, en una entonces frase que tú dirías? listo. Entonces, yo, por ejemplo, diría, el auditor, que además pasó, el auditor que tuve en la última auditoría fue muy severo, o sea, muy riguroso, ¿sí? Ok, Con todos los ítems de cumplimiento de la norma. Entonces yo la usaría en ese contexto. ok. Y la última pregunta es, igual teniendo en cuenta un contexto informal en el que hables con amigos, desde tu contexto,
¿Cómo, qué significa la palabra piloto? Piloto, no, pues ahí sí es a una actividad laboral, ¿sí? Ok, Entonces puede ser el que conduce un avión, el que conduce un vehículo, los pilotos de Fórmula 1, ¿sí? Entonces tiene que ver como con eso, con la persona que puede gobernar uno de los medios de comunicación, de transporte y todo eso. Piloto de ok. altura, hay un piloto que es un piloto automático, en ese tema. ¿Podrías usarla en una frase que tú dirías? Sí, por ejemplo, que también es verdad, mm, mi sobrino es piloto de Avianca, ¿sí? Y utiliza el piloto automático muchas veces en su plan de vuelo, por decir algo.